En este video voy a explicar un ejercicio sobre resalto hidráulico. Después de pasar por un aliviadero colocado en un canal trapezoidal de hormigón que transporta un caudal de 12 metros cúbicos por segundo, tiene un ancho de solera de 5 metros y un talud igual a 1. Se forma un resalto hidráulico y en el cual el nivel del agua en el punto 2 del resalto llega a 1.80 metros. Hallar la altura del resalto, la pérdida de energía del resalto y la longitud del resalto. Sabemos que para las condiciones críticas se debe cumplir que el caudal al cuadrado sobre la gravedad es igual al área crítica al cubo sobre el ancho superficial crítico. Entonces, primero vamos a calcular esa relación para determinar el tirante crítico. Reemplazando valores, tenemos que caudal al cuadrado sobre la gravedad es igual a 14.679. Luego voy a asumir un tirante crítico. Para este caso voy a asumir igual a 1. Luego voy a presionar el botón calcular y me da como resultado que el tirante crítico debe ser igual a 0.792 metros. Una vez hallado el tirante crítico, voy a hallar el área crítica, que es igual al ancho de solera por tirante crítico más el talud por tirante crítico al cuadrado. Reemplazando valores, el área crítica es igual a 4.59 metros cuadrados. El ancho superficial crítico es igual al ancho de solera más 2 veces el talud por el tirante crítico. Reemplazando valores me da de 6.58 metros. Luego voy a calcular el área crítica al cubo sobre el ancho superficial crítico, que nos da un valor de 14.679, con lo cual está cumpliendo con la relación para las condiciones críticas. Eso quiere decir que el valor del tirante crítico es igual a 0.792 metros. Luego voy a hacer una comparación, que si el tirante brindado como dato es mayor al tirante crítico, el tirante corresponde al régimen subcrítico, es decir, el tirante brindado como dato es igual a Y2, o tirante conjugado mayor o tirante al final del resalto. Pero si el tirante dado como dato es menor que el tirante crítico, el tirante corresponde al régimen supercrítico. Entonces, el tirante brindado como dato es igual a Y1 o tirante conjugado menor o tirante al inicio del resalto. Con esto concluimos que el tirante brindado como dato es igual a 1.80 metros y es mayor que el tirante crítico que le hemos calculado con un valor de 0.792 metros. Entonces estamos hablando de un régimen subcrítico.